Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia al permitirnos nuevamente estar en esta reunión. Hoy te damos gracias porque a través de este estudio bíblico tú nos vas enseñando para que vayamos conociendo, vamos creciendo y madurando espiritualmente en la fe. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que lo entregamos para el estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor Jesús, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1. Hoy te pedimos, Señor Jesús, por aquel y por aquella que no te conoce y que a través de este estudio va a escuchar tu palabra. Tócale su corazón para que tu luz admirable también llegue a ellos. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el desearles que se encuentren bendecidos y prosperados y en victoria. En esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2, de los versículos 16 al 21. Sabemos que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, dirigida especialmente a las iglesias de la región de Galacia. Hemos venido a través de los anteriores estudios dándonos cuenta cómo a través del tiempo siempre van a existir los falsos y las falsas doctrinas. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a tocar un tema que es muy profundo en cuanto a lo que es la gracia de Dios, por la cual hoy nosotros, los seres humanos, tenemos esa oportunidad de ser salvos a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2, versículos 16 al 21, el cual hoy nos corresponde. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionamos al principio,
vamos a entrar ya en detalle en un tema que es muy importante. Sabemos acá, como en el versículo número 16 que acabamos de leer, nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabemos que la ley mosaica, o sea, el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, lamentablemente aquellos judaizantes que se habían convertido al Señor, pero no se querían despojar de los ritos y las ceremonias que mandaba la ley. Y además, como lo mencionamos anteriormente, también estaban mezclando costumbres, así como tradiciones judías, para que según ellos, si algún gentil se convertía al Señor, tenía que guardar también la ley, y principalmente el varón tenía que ser circuncidado. Y esto fue un conflicto muy tremendo, pero también en el caso del apóstol Pedro, que también fue arrastrado por esto, y ya en el anterior estudio que tuvimos lo tocamos, y hoy nuevamente en una manera más profunda, acá lo vamos a ir entendiendo aún más. Entonces, sabemos, como lo acabamos de mencionar en este versículo número 16, que nos habla exprofesamente de lo que la gracia de Dios obra en nuestras vidas, porque hoy ya no somos salvos por la ley mosaica, sino que por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, ya que no es por obras de la ley como hoy en día la humanidad es acepta ante Dios. Quiero que me acompañes rápidamente porque hoy vamos a leer varios versículos para que vayamos desarrollando en una manera ordenada este tema. Vamos primeramente a la epístola a los Romanos en el capítulo número 3, en el versículo número 20, en el cual dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego, aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3, en el versículo número 11, dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, nadie se puede justificar por sus propias cualidades, virtudes o por justicias. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que las justicias del hombre y de la mujer son como un trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Entonces, es a través de la fe en Jesucristo que somos justificados ante Dios. Y esto es un tema muy especial que, como les repito, es muy profundo. Y quiero que me pongas muchísima atención. La gracia sabemos que es un regalo de Dios, ya que no se obtiene, como lo dijimos anteriormente, ni por la ley mosaica, mucho menos por méritos u obras del hombre o de la mujer, sino que esa gracia es por la fe en Jesucristo, que es a través de esa fe que nosotros, o sea, toda la humanidad, somos salvos. ¿Y salvos de qué? Nosotros sabemos que debido al pecado de Adán entró la muerte, tanto espiritual como la física, a la humanidad, y por ende el pecado y la naturaleza pecaminosa. Entonces, para que esto definitivamente hubiera oportunidad para el hombre y la mujer de ser salvos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Eso ya lo hemos explicado y hoy también lo vamos a tocar, pero vamos a ir en orden. Entonces, quiero que me acompañe rápidamente a el Evangelio de San Juan,
Es un versículo son dos versículos muy conocidos, pero que los vamos a leer acá porque es necesario. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, en los versículos 16 y 17, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Inmediatamente vamos a la epístola a los romanos, en el capítulo número 5 y versículo 8. En el cual nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acá, en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 5, dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y también aquí mismo en Efesios capítulo 3, versículo número 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí ya, a través de estos versículos, el Señor nos recalca mucho que es a través de la fe en Él. Entonces, la fe en Jesucristo, creer de corazón en Él, que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán, como lo mencionamos hace un momentito. Entonces, por lo tanto, somos justificados por la fe en Jesucristo, a través del sacrificio expiatorio que Él llevó a cabo al dar su vida, al derramar su sangre preciosa, morir en la cruz. Pero nosotros sabemos que definitivamente a través de ello Él nos da la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y esto es complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Aquí quiero que me pongas atención aún más en cuanto a lo que es la justificación. Nosotros sabemos que efectivamente, si bien es cierto, el Señor Jesucristo, Él murió en la cruz, pero también al tercer día resucitó. Y después de haber resucitado por un espacio de 40 días, estuvo con los discípulos antes de ser llevado al cielo, o sea, subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Entonces, justificación. ¿Qué es justificación? Es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio, o sea, como la ofrenda que en sí representó el Señor al morir en la cruz. Y la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Dios nos hace y nos llama justos por medio de la fe en Jesucristo. Y es que aquí también hay un tema que también debemos de tocarlo para aclarar ciertas dudas que en algún momento puedan existir. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos tienen el concepto de que no hay ningún justo en la tierra, lo que habla la epístola a los romanos y también en el libro de Eclesiastés, en donde también se lee que dice: y no he visto justo en la tierra y que no peque. Pero recordemos que en lo que es tocante a la epístola a los romanos, aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los judíos. Y claro está, esa palabra hoy también cobra vigencia para nosotros los creyentes y aún para los inconversos e inconversas en general. Entonces, si bien es cierto
que ningún ser humano es perfecto, porque todo ser humano es imperfecto, porque tenemos cualidades, virtudes y defectos. Pero aquí lo estamos explicando por qué el Señor nos hace y nos llama justos, porque creemos de corazón y lo volvemos a recalcar, del sacrificio expiatorio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque recordemos que en la antigüedad, en la ley mosaica, establecía que el sacerdote tenía que entrar una vez al año para ofrecer los sacrificios por los pecados, tanto de él mismo como los del pueblo, los cuales no eran perdonados, sino que solamente eran cubiertos. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, cumple definitivamente todo esto, porque entonces ya no es a través de los sacrificios y los holocaustos de la ley mosaica, sino que ya es nuestra fe en el Señor Jesucristo, y por eso lo mencionamos. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán. Entonces, quiero que me acompañes. ¿Y por qué hoy estamos enfocando este tema de una manera profunda y con la guía del Espíritu Santo lo vamos a seguir explicando conforme a lo que el Espíritu Santo nos va revelando? En cuanto a esto de justos, viene de justificación. Yo quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 5, versículo 18, el cual dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí mismo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Rápidamente quiero que me acompañes a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 6, versículos 10 y 11. Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y mira, el versículo número 9 de acá de la primera de Corintios también nos complementa esto, porque dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mira, y eso, más de algo de esto que se menciona acá, en algún tiempo nosotros éramos, mas ahora, como lo dice acá el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, santificados porque somos pueblo santo para Él, y justificados porque hemos creído en Él, en su sacrificio en la cruz del Calvario, en su amor para con nosotros, y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y por eso lo recalcamos siempre: la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, en Gálatas, que estamos estudiando, en el
capítulo número 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí, nuevamente, mira, amado hermano, cómo se toca este asunto de la fe. Y yo quiero que definitivamente todo esto vayamos tomando muy en cuenta, porque dice justificados. Recordemos que esta palabra se empleaba en lo que es la jurisprudencia griega para describir cómo un juez declaraba no culpable a una persona acusada, como resultado de lo cual se consideraba inocente ante la ley. En la Biblia se refiere a la declaración que Dios hace de un pecador como no culpable, sino justo por completo ante Él, al imputar a favor de esa persona la justicia divina de Jesucristo, al mismo tiempo que imputa el pecado de esa persona a su Salvador. ¿Qué significa imputar? Bueno, todos lo conocemos. La palabra imputar es, por ejemplo, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, ya sea pecado o justicia. Este concepto teológico central se manifiesta en la imputación del pecado de Adán a la humanidad, la imputación de los pecados de los creyentes a Jesucristo y la imputación de la justicia de Jesucristo a aquellos y aquellas que tenemos fe en Él. Cuando dice acá, en este versículo que estamos, en el versículo número 16, dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley, guardar la ley ahora es inaceptable como medio para alcanzar la salvación, porque la raíz de la pecaminosidad está en la condición caída del ser humano. Y recordemos que la ley sirvió como un espejo para revelar el pecado, mas no para ser salvos. En cuanto a este versículo, a manera de complemento, en la versión de la Nueva Biblia al Día dice, sin embargo sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo la ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo. Por eso nosotros también hemos confiado en Jesucristo y somos justificados por esa fe. Y porque hayamos observado la ley, nadie se salva por tratar de cumplirla. Entonces, después de esto que nosotros hemos estado tocando en cuanto a este tema de la justificación, de lo que es justicia y de lo que es ser justos, en el versículo número 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. La justificación en Él o la creyente ante Dios es solamente, lo reiteramos, y aquí lo dice la palabra, que es a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Justificados en Cristo. Anteriormente leímos el pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Y definitivamente ahí nos habla claramente que somos justificados ante el Señor por la fe en Él, porque le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los hemos confesado ante Él, nos hemos apartado de los mismos y ahora vivimos cada día en santificación y cada día
peleando la batalla de la fe. Y entonces, acá, cuando dice en este versículo 17, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Qué es esto? Aquí quiero que me pongas atención a lo siguiente. Si la doctrina de los judaizantes hubiera sido correcta, el apóstol Pablo, Bernabé, el apóstol Pedro, los demás apóstoles, los hermanos y las hermanas de la iglesia, que en su mayoría eran judíos, ellos hubieran vuelto a quedar en la condición de pecadores, porque habían comido y fraternizado con gentiles, quienes en opinión de estos judaizantes eran impuros. Y aquí viene algo, como dice acá, es por eso Cristo ministro de pecado. Si los judaizantes hubieran tenido razón, definitivamente el Señor se hubiera equivocado y hubiera enseñado a las personas que pecaran, pues dejó que la comida, él dijo que la comida no contaminaba a las personas, pero esto sabemos, aquí mismo lo expresa el texto, en ninguna manera. ¿Y por qué el apóstol Pablo menciona esto cuando dice en ninguna manera? Es porque definitivamente la lógica hermética del apóstol Pablo, que amonestó al apóstol Pedro por su actitud equivocada, lo cual daba mal testimonio. Además, recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es santo, 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 perfecto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren, y esto hay que tener muchísimo cuidado, porque son temas que definitivamente los tenemos que tocar en una manera como el Espíritu Santo nos lo indica. Y quiero, en el caso de este mismo versículo número 17, mira, para forma de complementarlo, en el caso de la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice de este versículo: ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. O sea, mira, es que esto es algo profundo, que definitivamente lo tenemos que tocar en una manera amplia para que no quede ninguna duda. Entonces, después de esto, en el versículo número 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Nosotros sabemos, acá en este versículo lo habla claramente, el peligro de volver al judaísmo, el regresar al pasado. Sabemos que muchas veces hay tanto hermanos como hermanas en Jesucristo que son dados a recordar mucho el pasado, principalmente si son cosas negativas o cosas malas, lo cual definitivamente, si bien es cierto que como seres humanos recordamos momentos buenos o momentos malos, pero el pretender, principalmente el regresar al pasado cuando son cosas negativas, eso no es bueno, porque eso es obvio en todo punto de vista que eso va a traer problemas a las personas. Entonces, aquí lo dice muy claramente el Señor en su palabra, a través de lo escrito por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque dice: porque si las cosas que destruí, y acá se aplica el sistema falso de salvación por medio del legalismo que los judaizantes estaban pregonando. Y esto ya, todos los ritos y todas las ceremonias de la ley
fueron abolidas en la cruz para el creyente. Entonces, sabemos que definitivamente acá el apóstol Pablo tuvo que lidiar con esos problemas. Y mira, el apóstol Pedro, que un varón lleno del Espíritu Santo, pero como ser humano también falló, así como tú y yo lo hacemos a diario, no porque lo querramos hacer, sino que la misma naturaleza humana es imperfecta. Entonces, cuando acá menciona en este versículo número 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Nosotros sabemos acá, cuando dice transgresor me hago, esta palabra viene de lo que es la transgresión. ¿Y qué es la transgresión? Cuando Dios da un mandamiento específico y muy claro, si se desobedece, se quebranta la ley de Dios, la cual da consecuencia el pecado. Un ejemplo, recordemos los orígenes del hombre. Dios, cuando creó a Adán y luego a Eva, le especificó que de todo lo que estaba ahí en el huerto del Edén podían comer, mas sin embargo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que lo hicieran ciertamente iban a morir. Ya lo hemos mencionado, Dios es amor, es grande en misericordia, Él no fuerza a nadie, Él es un caballero, y eso fue lo que le menciona a Adán. No le está diciendo, mira, esto sí no lo vas a hacer porque no. Él le advirtió. Aquí hay una advertencia divina. Y sabemos que tanto Adán como Eva pecaron. Y por lo tanto, aquí, al realizar esto, ellos cometieron una transgresión, ya que sabían conscientemente su acción de desobediencia. Entonces ahí ya hay una transgresión. En el caso de transgresor, sabemos que es alguien que viola un mandamiento o una ley, quebrantando la confianza o el orden establecido por Dios. Y transgresor si vuelve a reconstruir lo que destruyó, o sea, intentar justificar la salvación por las obras de la ley. Eso era lo que estaba dando a conocer el apóstol Pablo. O sea, lo que ya había él dejado, ya que si lo volvía a hacer, esto violaría la gracia de Dios y se haría culpable al incumplir la norma de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros sabemos también, a manera de ejemplo, en cuanto a lo que es una transgresión. Acá en la mayoría de los países del mundo, todos conocemos que existen semáforos y que están los colores básicos, o sea, está el rojo, el amarillo y el verde. Sabemos qué es lo que significa cada color. Pero cuando, por ejemplo, en la mayoría de los países, y principalmente acá en Guatemala, nos hemos dado cuenta que muchas veces hay motoristas o pilotos de autobuses o de camiones o de pickups, o sea, todo automotor diverso, que cuando ven muchas veces que está en amarillo o rojo el semáforo, se pasan. Ahí ya están transgrediendo la ley de tránsito, porque saben que lo que están haciendo es incorrecto. O sea, ya lo hacen conscientemente. Y sabemos que cuando sucede eso, muchas veces han habido accidentes de tránsito y en unos casos muy lamentables en cuanto a pérdidas humanas. Entonces ahí, desde ese momento que ponemos este ejemplo a manera de complemento desde el punto de vista terrenal, ya hay una transgresión de la ley. Y así fue lo que sucedió. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da a conocer.
ya que definitivamente aquí, lamentablemente, tanto los judaizantes como el apóstol Pedro en esas actitudes estaban haciendo. Cuando dice destruir y reconstruir, y aún más acá se ahonda más el tema. ¿Por qué decimos esto? El apóstol Pablo había destruido la idea de que las obras de la ley podían justificar a las personas, lo cual lógicamente no era ni es así, ya que el volver a la ley como forma de salvación es incompatible con la gracia. Entonces, aquí definitivamente viene a continuación algo muy importante. En el versículo número 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Sabemos, a manera de complemento, en cuanto a esto que acabamos de mencionar, cuando dice acá, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Sabemos que no se puede mezclar la ley con la gracia. Si alguien piensa que que puede, mejor dicho, obtener la justicia por sus propios medios, o sea, a través de la ley, o aunque sea alguien ateo, por decirlo así, desde ese momento está rechazando la justicia que se recibe por la fe en Jesucristo, o sea, la gracia de Dios. Un ejemplo de coherencia. El apóstol Pablo menciona que volver a las obras de la ley después de haber entendido plenamente que la salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo sería una contradicción, el quebrantar la verdad del evangelio que predicaba. Por eso menciona que sería un transgresor en ese hipotético caso. Después de esto, como lo acabamos de leer acá en este versículo número 19, nos habla de los rituales abolidos. Ya lo mencionamos que todo eso, lo de las ceremonias, los ritos de la ley mosaica, pues ahora para el creyente o la creyente en Cristo Jesús, eso está abolido. Y por lo tanto, cuando dice acá, muerto para la ley, y vamos a dar un ejemplo. Cuando una persona es ejecutada porque fue hallada culpable de un delito grave, extremo, lógicamente, al morir ya no tiene ningún peso la ley sobre él. Esto mismo sucede cuando él o la creyente ha muerto en Cristo, quien pagó el castigo por los pecados, y tanto el creyente o la creyente nacido o nacida de nuevo, aparte de ser hecho hijo o ser hecha hija de Dios si es dama, automáticamente tenemos una nueva vida, y eso nos da la pauta para vivir para Dios, el agradar y obedecer a Dios, porque aquí la misma palabra nos lo está haciendo hincapié. Entonces, en el versículo número 20, y aquí viene algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, porque aquí lo va a terminar aún más el Señor de darnos a conocer lo que estamos mencionando, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay algo muy importante y que hoy vamos a poner mucho énfasis. En este versículo que acabamos de leer, versículo 20, dice, hemos muerto al pecado. Aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, en el
capítulo número 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que, mira cómo el Señor nos da aquí la respuesta. Y también menciona muertos con Cristo, lo que acabamos de mencionar hace un momentito. Quiero que me acompañes rápidamente acá en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo 20, en el cual nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento de este conflicto. Porque si ya la ley ya no estaba en vigencia para los creyentes, ¿por qué los judaizantes querían nuevamente retornar a eso en los creyentes? Entonces, aquí quiero que me acompañes también en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo 11, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Mira, ahí nos está hablando tanto en el aspecto espiritual como físico. Si morimos con él, vamos a vivir con él también, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque la eternidad, o sea, la vida eterna en abundancia, ya el Señor nos la concedió, ya la estamos viviendo y la vamos a terminar de realizar, porque la vamos a recibir ya en la eternidad plenamente cuando estemos con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces, aquí mira cómo el Señor nos está hablando, ya que cuando vivimos en Cristo Jesús, ya no practicamos las obras de la carne. Somos santificados. Mencionamos lo que está escrito en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Y por qué somos santificados? Porque hemos nacido de nuevo. Y quiero que me acompañe rápidamente a Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo 2 y 6. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira este versículo, ahí está la respuesta. No lo digo yo, no es mi razonamiento, no es lo que yo piense, no. Aquí lo estamos leyendo. El Señor nos está enseñando y nos está confirmando. Cada vez que alguien confía en Jesucristo para su salvación, experimenta una participación espiritual a través del acto de la crucifixión del Señor y la victoria sobre el pecado y la muerte. Y cuando dice acá en este versículo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el viejo hombre del creyente o de la creyente queda muerto, ya que en Efesios, en el capítulo número 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Después de haber sido crucificado con Cristo, el nuevo hombre, la nueva identidad del o de la creyente, tenemos el privilegio de que Cristo mora en nosotros, en nuestro interior, y nos capacita con poder de lo alto para poder vivir en Él. Y esto
el Señor nos lo dice. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y sabes por qué es esto? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque hemos nacido de nuevo. Y aquí te quiero yo decir algo. Cuando dice el viejo hombre, también abarca a la mujer por igual, ya que acá en las Sagradas Escrituras, o sea la Biblia, hay versículos, hay pasajes que muchas veces son literales. Ejemplo, hay pasajes y versículos que la Biblia habla exprofesamente del hombre y también de la mujer. Pero en este caso, cuando dice despojarse del viejo hombre, también abarca a la mujer, porque también la mujer es creyente en Jesucristo, o sea, es hija de Dios, y por lo tanto acá en este pasaje definitivamente se aplica por igual tanto al hombre como a la mujer. Entonces, si nos damos cuenta, cuando dice acá en este versículo, se entregó a sí mismo por mí, por amor a la humanidad, el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a la tierra. Tomó la forma de siervo, se hizo humano, se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre, pero con una gran diferencia con los demás seres humanos en general. El único hombre perfecto que ha estado en esta tierra, santo, 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 es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y sabes, el amor que el Señor Jesucristo tiene por la humanidad es el amor que excede a todo conocimiento. ¿Por qué decimos esto? Quiero que me acompañes rápidamente a Efesios capítulo número 3, de los versículos 17 al 25 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aquí nos habla acerca de la anchura, la longitud, de la profundidad y la altura, tanto desde el punto de vista terrenal como espiritual. Desde el punto de vista terrenal, nosotros sabemos que son las 4 dimensiones físicas por las cuales el ser humano, sin excepción, se moviliza corporalmente. En cuanto, mira, el amor que excede todo conocimiento, el del Señor Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por amor a la humanidad. Espiritualmente, recordemos anchura. El Evangelio de Jesucristo es predicado a todo el mundo, sin excepción, ya que no conoce fronteras, tampoco distancias, ni límites terrenales de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y quiero que me acompañe rápidamente porque lo tenemos que acá que leer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. En San Mateo, en el capítulo número 26,
versículo número 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Rápidamente quiero que me acompañes al evangelio de San Marcos en el capítulo número 13, versículo número 10. Dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí mismo, en San Marcos, en el capítulo número 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Rápidamente, quiero que me acompañes a el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 23, el cual dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 15 y 16, dice: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y acá, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén, aleluya. En cuanto la longitud, o sea, largo, el amor del Señor es eterno. No tiene límite de tiempo ni edades. Siempre ha existido y existirá por siempre. Amén. Quiero que me acompañe rápidamente a Efesios, en el capítulo número 1, versículos número 3 y 4, en los cuales dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí mismo, Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nos damos cuenta entonces que el amor de Dios es eterno. Y en cuanto a la profundidad, cuán profundo es el amor del Señor, que murió y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero resucitó, y a los 40 días ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros, ya que entró al cielo mismo. Sabemos que cuán profundo es el amor que excede a todo conocimiento. Y quiero que me acompañes nuevamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 12, versículos 38 al 40. Dice: la generación perversa demanda señal. Entonces respondieron
algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiero que me acompañe rápidamente a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 15, versículos número 3 y 4, los cuales dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos nuevamente a Efesios, en el capítulo número 4, versículos 9 y 10. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el... No, vamos a rectificar. Sí, así es. Efesios 4, versículos 9 y 10, porque estábamos leyendo el capítulo 3, pero no es así. Dice acá: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira qué hermoso. Vamos rápidamente a Apocalipsis, en el capítulo número 1, en los versículos 17 y 18. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira cuán profundo es el amor del Señor, que excede a todo conocimiento. La altura, ya lo mencionamos. Alto es el amor del Señor, que murió y después de resucitar a los 40 días ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, ya que, como mencionamos, entró al cielo mismo. Quiero que me acompañe rápidamente a el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Dice: la ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo número 24, versículo 51, en el cual dice: y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Rápidamente vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículos 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8, en el versículo número 34, en el cual nos dice: acá, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios.
Vamos rápidamente a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo número 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo número 22, el cual nos dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. El amor de Jesucristo. Y mira, lo mencionamos, Jesucristo mora en nosotros. El amor que excede a todo conocimiento. Sabemos que cuando somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, el Señor mora en nosotros como Señor y Salvador de nuestras vidas. El centro y la razón de nuestro existir es Jesucristo y la plenitud espiritual a través del Espíritu Santo, el Consolador. Y acá en el versículo 21 de este capítulo 2 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Lo acabamos de mencionar. Mira cómo el Señor nos ha enseñado el día de hoy el valor de la gracia a través de la fe en Él, de su sacrificio en la cruz, por amor a la humanidad, salvarnos de la condenación, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados al derramar su sangre preciosa en la misma. Y este versículo número 21, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mira cómo Dios es perfecto. Y aquí dice que si por las obras de la ley se pudiese salvar la humanidad, hubiera sido por demás el sacrificio del Hijo de Dios. Hoy ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia del nuevo pacto, de la gracia redentora de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ya que lo volvemos a reiterar, que si por la ley fuera la salvación, entonces por demás hubiera sido la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha enseñado profundamente su palabra. Yo te digo algo, amigo y amiga, esta palabra es para ti, porque no es por religión, no es por costumbres, tampoco por tradiciones, mucho menos por intelecto o por posición social, no. Es solamente por la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo que el hombre y la mujer podemos ser salvos. Él nos da una nueva vida, la solución a nuestros problemas. Aquí lo hemos leído, lo hemos dado a conocer, porque el Espíritu Santo de Dios revela esta palabra. Y por lo tanto, hoy, amigo y amiga, no ha sido casualidad que hayas escuchado este estudio bíblico. Hoy el Señor te habla. Y también nos habla a todos, tanto a los hermanos y hermanas en Jesucristo que luchamos cada día por agradar y obedecer al Señor, como aquellos que lamentablemente están caídos o caídas de la gracia y que hoy, no por casualidad, escucharon este estudio. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si estás caído o caída de la gracia, hoy te puedes reconciliar, porque aquí lo dice muy claramente, no es a través de ritos ni de religiones, los reiteramos, ni de costumbres, mucho menos de tradiciones humanas,
ni intelectuales, no, es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y hoy yo te dejo esta reflexión. Sigamos adelante. Es solamente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en aquel que un día dio su vida por nosotros. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que este estudio bíblico de esta oportunidad sea de bendición para todos, porque hoy hemos tocado temas muy profundos en los cuales, ya que se ha estado grabando este estudio bíblico y los que estamos acá presentes, posteriormente ya más despacio lo podemos ir estudiando y el Señor nos va a ir dando más revelación de lo mismo. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu justicia permanece para siempre. Gracias, porque si no fuera porque enviaste a tu Hijo unigénito amado a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y derramar su sangre, morir, pero resucitar al tercer día y ascender a los cielos, porque tú, Señor Jesús, estás vivo y vives por los siglos de los siglos. Amén. Nos dejaste al Espíritu Santo, el Consolador, que está a nuestro lado. Y por lo tanto, hoy te damos gracias por esta palabra que nos has dado. No importa el tiempo que nos hayamos tardado, porque para ti no debemos de escatimar ningún esfuerzo, ni tiempo, ni nada, porque tú eres digno de toda gloria, alabanza, exaltación, magnificencia y adoración, Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque constantemente estás acá con nosotros. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da y no le niegues la entrada a tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado acá en este estudio bíblico, que es nuestro deseo que sea de bendición. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del hermano pastor general de este ministerio, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Les deseamos que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones.